Bueno, pues hoy es día 1 de octubre y hoy nos hemos trasladado al Centro de Salud de Marchena. Ya saben que durante estos últimos meses hemos venido en muchas ocasiones, hemos ido también muchas veces al auditorio de Marchena, donde se ha realizado esta campaña de vacunación masiva. Y bueno, hoy nos alegra especialmente estar aquí porque tenemos que hablar, podríamos decir, de un antes y un después desde que la crisis sanitaria llegó a nuestras vidas. Además, también nos acompaña en el día de hoy aquí en Marchena Celso Ortiz, que es el gerente del área sanitaria de Osuna. Celso, muchas gracias por atender nuestra invitación a explicarnos en un día hoy tan señalado esa vuelta a la presencialidad de la atención primaria. ¿Qué tal? Encantado, como siempre, de poder colaborar con los medios, porque los medios también colaboran con nosotros cuando hay que difundir algo de tipo sanitario. Bueno, es un día, yo decía hoy, que va a marcar un antes y un después. Este 1 de octubre es el día de la vuelta a la presencialidad de la atención primaria. ¿Y cómo la cogen ustedes desde el área sanitaria? Pues muy bien, en realidad es una vuelta a la normalidad, o sea, no es nada extraordinario. Así es como hemos estado trabajando siempre hasta que llegó la pandemia, y lo que hacemos ahora, gracias a que tenemos los datos de incidencia acumulada son muy positivos, pues entonces podemos volver a esa llamada normalidad. Bueno, me decía usted fuera de cámara, cuando organizábamos esta entrevista, que nos encontramos ahora mismo en una de las incidencias más bajas en nuestra área sanitaria con respecto a otras zonas. Eso es algo de aplaudir, porque en muchas ocasiones hemos estado por encima, ¿no? Pues sí, afortunadamente es de aplaudir, y yo creo que el área sanitaria nuestra en este sentido ha sido ejemplar, tanto por los datos de vacunación como por los usuarios y la población en general han aceptado pues todas las medidas duras, en algunos casos de confinamiento, de aislamiento familiar, etcétera, etcétera, y digamos que nuestra área en eso ha sido modélica. Bueno, se vuelve a esta atención presencial porque los datos son buenos. Vamos a comenzar por ahí, si le parece. ¿Cómo estamos ahora mismo de incidencia en el área sanitaria? ¿Casos? Bueno, o en Marchena en concreto. El último dato que tenemos, que siempre tenemos que manejar datos que estén contrastados, porque claro, muchas veces los datos nos los dan en bruto y luego hay que asegurar que esos datos son exactos, ciertos, etcétera. Y hoy tenemos, por ejemplo, a día de hoy una incidencia acumulada de 84,6 aquí en Marchena. Es un poquito una incidencia acumulada más alta que en el resto de los pueblos y de las ciudades del área, pero bueno, también tiene explicación porque hay una población más alta y entonces hay más número de casos y más posibles contagios. ¿Una veintena más o menos de casos activos? Sí, aproximadamente tenemos una veintena, bueno, no aproximadamente, a día de ayer, a fecha de ayer, una veintena de casos activos, de los cuales los últimos 14 días son 16. Bueno, además nos contaba el personal sanitario que también corresponde a datos de una familia en concreto, por tanto, si hay un brote, pues quizá que sea más elevado, es lo que ocurre, pero está controlado, que es lo importante. Por eso digo que está conocido, controlado, y se han puesto los medios de aislamiento, etcétera, etcétera. Bueno, como decíamos, vuelve esta presencialidad y queremos explicarles de manera clara en qué consiste, porque parece que el mensaje no ha llegado bien a la población. Como usuario yo tengo esa percepción, no se sabe bien en qué va a consistir esta vuelta a la presencialidad, hay diversos discursos que vienen de distintas partes y bueno, yo creo que teniendo aquí al director gerente de la área sanitaria de Osuna nos vamos a enterar mejor que nadie en qué consiste esa vuelta. Yo el tema de la presencialidad me gusta enfocarlo desde el principio de los tiempos, o sea, desde que empezó la pandemia. Cuando llegó la triste pandemia esta que nos ha azotado, hubo que reducir lo que era la presencialidad de los pacientes en los centros de salud y en los hospitales, puesto que era una zona de contagio. Entonces hubo que evitar esa presencialidad, tratar de evitar que los pacientes vinieran por cualquier motivo a pasar consulta y pudieran contraer el virus. Eso generó que, al bajar la presencialidad, para poder seguir asistiendo a los pacientes, se puso en marcha una cosa que ya estaba en marcha antes, pero que prácticamente se utilizaba poco, que era la consulta telefónica. Durante el tiempo de la pandemia, la consulta telefónica ha estado funcionando bien, a gusto en general tanto de los usuarios como de los profesionales de la salud, y ha funcionado bien. Lo único que ya se echaba un poco de menos esa presencialidad que era necesaria también para hacer un buen uso de los medios y de las personas que tienen que ser asistidas.
Y eso es lo que estamos volviendo ahora, a esa normalidad prepandémica que se vuelve pues a que los pacientes pueden pedir cita presencial con todos sus médicos, con todos sus enfermeros, acudir a urgencias de forma normal, o bien pueden elegir, si es por algo que se puede resolver por teléfono, o no quieren, por ejemplo, para acudir necesitan movilizarse y tal y cual, pues pueden seguir utilizando la consulta telefónica como hasta ahora. O sea que en realidad no se ha quitado nada, sino que se han abierto las dos puertas de acceso al sistema sanitario, tanto la presencial, que ya estaba y que debe de seguir estando, como la consulta telefónica para el que lo quiera, para el que no quiera desplazarse, para el que sea resolver una duda que se puede resolver por teléfono y no quiera molestarse en venir, pues puede hacer uso perfectamente de la consulta telefónica. O sea que de la época esta más dura del COVID nos va a quedar de positivo el aprovechar esa consulta telefónica para determinados trámites que puede descargar la carga de trabajo. Efectivamente, es que esto ha demostrado que hay casi un 30% de actividades que se realizan en los centros de salud y que se podían resolver perfectamente por teléfono, bien porque fueran trámites administrativos, bien porque fuera resolución de dudas, bien porque fueran diagnósticos de poca o de muy poca importancia, simple corregir alguna duda o cambiar algún tratamiento así de forma, la posología, en fin. Hay cosas que se pueden hacer por teléfono y otras cosas que no. Eso siempre es al criterio tanto del paciente, por un lado, como al buen criterio del médico o del enfermero que está al otro lado del teléfono. Y que es el que tiene que decidir, oye, pues mira, esto no te lo puedo resolver por teléfono, vente mañana a la consulta. Se ha publicado que ahora cuando se acuda al centro de salud te va a recibir un personal de enfermería, que va a hacer una especie de triaje, por llamarlo de alguna forma, por ponerle algún nombre. Bueno, es más completo que un triaje. Pues explíquemelo, ¿en qué consiste? El triaje es lo que se tenía antes, que en algunos sitios se va a seguir teniendo, pero esto, digamos, es dar una vuelta de tuerca más al triaje. Es lo que se llama la consulta de acogida, que por otro lado no es nada nuevo. La consulta de acogida en nuestra área lleva implantada desde finales del mes de enero, con una buena satisfacción por parte tanto de los usuarios como de los profesionales. Eso es la retroalimentación que nos llega a nosotros, que estamos permanentemente monitorizando la opinión que tienen los pacientes sobre las consultas de acogida. Entonces la consulta de acogida, como decía antes, es una vuelta de tuerca que lo único que se hace es dar al enfermero, que no olvidemos que el enfermero es un profesional de la salud con un grado de 4 años de formación, con una gran formación tanto profesional como en práctica, y es un talento que hay que aprovechar y que hay que utilizar. ¿Por qué? Porque hay determinados procesos, que en este caso en la consulta de acogida se ha consensuado que son 18 procesos, digamos, de baja intensidad, en los cuales el enfermero tiene preparación de sobra para resolverlo perfectamente, sin necesidad de sobrecargar además la consulta de un médico. Entonces son casos que nosotros le llamamos finalistas. Si quieres te digo la lista de los casos que son. Me parece bien. Pues mira, son el afta oral, que son las úlceras en la boca, ansiedad, anticoncepción, dolores articulares, lo que le llamamos técnicamente artralgia, dolores cervical y dorsal, dolor lumbar, diarrea, herpes labial, hipoglucemia, o sea, bajada de azúcar, elevación aguda de la tensión, molestias urinarias, dolor de muelas, orzuelos, picaduras, quemaduras superficiales poco extensas, reacciones alérgicas, traumatismos leves o vómitos. Esos son los 18 protocolos de procesos que ya están vistos y consensuados con las sociedades científicas, con los representantes de los enfermeros, con los médicos, etcétera, están consensuados, y los enfermeros en este sentido son finalistas y pueden resolverlos perfectamente. Tienen formación y talento de sobra, que es lo que nos tenemos que acostumbrar. Es que hasta ahora parece que el enfermero era como un ciudadano de segunda en el tema sanitario, y no lo es. Hoy día el enfermero es un protagonista de la atención sanitaria, es el encargado de cuidar a los pacientes. O sea, los cuidados hoy día
están sobre los enfermeros. El médico diagnostica y pone tratamiento, pero luego el llevar el mantenimiento y los cuidados que requiere un paciente desde que enferma hasta que se le da el alta, o si es un crónico, todo eso pesa sobre la espalda del enfermero y es una profesión importantísima. Bueno, eso en la pandemia ha quedado más claro que nunca. Y ¿no? además en la pandemia ya se ha visto quién ha llevado el peso fundamental de la pandemia. Entonces yo creo que esto es poner en valor a una profesión y además que los usuarios sepan que pueden confiar perfectamente en la atención que van a recibir por parte de la enfermería. Entonces, Celso, cuando un usuario, un paciente quiere venir al médico, a partir de ahora llama, pide cita, ¿cuándo se le recibe en esta consulta de acogida? ¿Cómo es de manera práctica? A partir de ahora todas las puertas del Sistema Sanitario Público de Andalucía están abiertas, completamente. Todas las puertas están abiertas. Las puertas son varias. Se puede pedir cita, se puede venir directamente a los centros de salud, bien a urgencia o a lo que se llama una demanda clínica no demorable. O sea, tengo un dolor de muela, si llamo y pido cita, me van a dar cita para de 3, 4, 5 días, el tiempo que eso, y en eso no se me soluciona. Entonces, ¿qué hago? O me voy a urgencia o me voy al centro de salud y paso por la consulta de acogida. Si el enfermero que me ve que el proceso que tengo tiene que mandarlo a un dentista, pues él me va a remitir a un dentista. Si no, pues simplemente me va a mandar un analgésico, un antibiótico y me va a mandar a casa y me va a solucionar el problema. Por eso digo que es fundamental el hecho de pasar por la puerta de entrada al sistema, otra puerta de entrada que es la consulta de enfermería, perdón, la consulta de acogida, independientemente de que sigue abierta la puerta de urgencia para los casos graves, para los casos, digamos, con una sintomatología importante. Para el COVID sigue abierta la puerta COVID y ya digo, y para la esa consulta, posibilidad de que sea mi médico el que me vea también, porque yo quiero que sea así, ¿no? Si llamo por teléfono pido cita con él, ¿no? Si llama por teléfono y pide cita con su médico, por supuesto lo va a ver. ¿Cómo está el tema de las citas? Porque durante todo este tiempo, incluso antes de la pandemia, era un problema recurrente, que el sistema no dejaba coger cita en menos de 15 días. ¿Eso qué solución se le puede dar? Porque claro, la solución es que haya más facultativos, que también es algo que se demanda desde distintos sindicatos. Esa es una solución muy complicada, porque yo entiendo que los sindicatos demanden, y los usuarios, no hace falta irse a los sindicatos, los mismos usuarios demandan el que haya más médicos, pero el problema es que no los hay. O sea, aquí durante años, digamos que a nivel nacional ha habido una política restrictiva en cuanto a la formación de médicos, y ahora lo estamos pagando cuando ha llegado un momento de pandemia, etcétera, etcétera, pues resulta que no hay médicos porque se han formado poco. Y luego, por otro lado, parte de esos que se han formado han emigrado, se han ido a sitios donde las condiciones de vida eran mejores y entonces ahora estamos intentando recuperar a esos profesionales, porque nosotros los hemos formado, se han formado con nosotros en la facultad, se han hecho especialistas con nosotros, su residencia la han hecho aquí y ahora, sin embargo, están en el extranjero y estamos intentando repatriarlos. Se están mejorando las ofertas económicas y laborales y, bueno, esto yo entiendo que poco a poco irá surtiendo efecto y irán volviendo a casa en este sentido. Y ahora mismo, entonces, ¿en qué días estamos de petición de cita? ¿Hay un baremo, una media? ¿Saben ustedes más o menos? ¿Hay pueblos que están mejor, pueblos que están peores? A día de hoy, 1 de octubre, es muy difícil decirlo porque hoy es el día que se han abierto las agendas. 100% de agenda abierta. Entonces, hoy día no podemos dar datos todavía. Quizás cuando pase una semana podamos ya sacar una conclusión de cómo van las demoras, de si hay mucha demora. Eso va a depender de la evolución en estos días, pero claro, hoy es el día de la apertura y siempre que hay una apertura, que esto yo lo digo, es como la rebaja. Cuando hay una apertura al 100%, ¿qué pasa? Que al principio hay un poco de aglomeración, entonces tendremos que dejar pasar unos días para sacar conclusiones. De todas formas, Celso, usted entiende y comprende, por decirlo de alguna manera más suave, la incredulidad del usuario, del paciente, de que esto vaya a funcionar o no, que se esté un poco la expectativa, bueno, esta nueva normalidad. Yo creo que hay que dar un margen de confianza. La atención primaria, que es verdad, que ha sido la gran abandonada durante muchos años,
del sistema sanitario, pues la atención primaria, por ejemplo, a partir de ahora, ya desde el año pasado un poco, y ahora ya en los próximos años, va a ser la niña bonita de la sanidad, porque todo, ya lo ha dicho el consejero, y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos y no hay que mirar tintes políticos, o sea, todo el mundo está de acuerdo en que hay que volcarse con la atención primaria. Con lo cual lo único que yo entiendo que hay que tener es un poquito de paciencia y esperar que las medidas que se están poniendo en marcha y otras que vendrán seguramente, porque es un cambio de paradigma de cómo estaba organizada antes la asistencia primaria a cómo se está intentando cambiar el modelo. Entonces hay que tener un poco de paciencia y que se vayan viendo los resultados poco a poco. Esto no es on-off, o sea, no es un enchufe que tú le das, ahora lo pongo y ahora lo quito. Esto lentamente tendrá que irse imponiendo un paradigma nuevo, un sistema nuevo de atención primaria, pues como se ha impuesto en otros países y está funcionando, y como al final terminará imponiéndose aquí en Andalucía. Bueno, siempre el ser humano es un poco reacio a los cambios, ¿no? Parece, claro, ¿no? Nos da un poco de miedo, aunque a lo mejor a la larga sea para mejor. Ese es el problema, la resistencia al cambio es una cosa que siempre ha existido y existirá. ¿Por qué? Pues por la preocupación, la incertidumbre, sobre todo muchas veces lo que nos hace ser resistente al cambio es la incertidumbre de qué va a pasar después, ¿no? Y bueno, como aquí, si ponemos en una balanza las ventajas que podamos tener con los digamos, problemas o desventajas que eso, yo creo que ganan las ventajas, con lo cual hay que dar un voto de confianza y esperar un poco a que lentamente se vayan imponiendo sistemas más modernos de atención. Por ejemplo, ahora el Servicio Andaluz de Salud tiene previsto dar también una vuelta de tuerca. No solo se va a poner en marcha ya está en marcha la consulta telefónica, es que ahora se va a poner en marcha la videoconsulta telefónica. O sea que el médico ya va a ver a su paciente, no va a hablar con él por teléfono, sino que ya va a haber más una relación cara a cara, que es mucho más importante. Las relaciones humanas cara a cara siempre son mejores que no por teléfono. Y ya que habla usted del futuro, ¿va a haber nuevas especialidades? ¿Se va a dar más competencia a los centros de atención primaria? ¿Se baraja algún tipo de cambio en ese sentido? Bueno, en principio lo que se baraja es mejorar en todos los aspectos los que se pueda. En la estructura, por ejemplo, o sea, se están mejorando, se están haciendo obras de mejora, de reparaciones que eran necesarias, de mejora de los edificios y tal. Se está intentando dotar los centros de salud de atención primaria de equipamiento que antes no tenía. O sea, nos hemos gastado en equipamiento este año, pues no sé si han sido pues prácticamente casi 300 y pico mil euros en equipos de atención primaria, tensiómetros nuevos, instrumental nuevo, todo eso se está cambiando. Se está intentando las plantillas tenerlas al máximo de ocupación, o sea, traer médicos, si faltan enfermeros, traer enfermeros, ir reponiendo lo que se había perdido. Pero claro, eso no es labor de un día. Eso... De manera concreta, nuestro centro de salud, ¿cómo está a nivel de plantilla de médicos, de material? Usted que está en contacto con todo el personal durante estos meses, además de tanto trabajo, ¿cómo ha visto nuestro centro de salud? ¿Qué le falta? ¿Qué demandan los usuarios? ¿El propio personal que le comenta? Yo tengo que decir una cosa. Yo, en el tiempo que llevo de gerente, no había tenido tiempo hasta ahora de venir al Centro de Salud de Marchena, porque hemos tenido que estar pendientes de otros sitios donde había unos problemas mucho más serios, ¿no? Entonces, hoy cuando hemos venido y he conocido de primera mano el Centro de Salud, me ha llamado mucho la atención lo bien que está. El edificio es un edificio moderno, es un edificio que no tiene mucho, no sé si son... ¿Cuántos años tiene el edificio? Me parece que son... Este es el 2009, en febrero 2009, o sea que tiene 11 años. Que es un edificio que está bien, está muy bien distribuido, muy amplio. Yo lo veo un edificio moderno y un edificio actualizado. En el tema de instrumental está cubierto todo lo que piden los médicos de cabecera, que necesitan tanto médicos como enfermería para poder atender a los pacientes. En ese sentido está todo suministrado y está todo en marcha. Yo concretamente el centro de Marchena lo veo un centro, aparte de muy importante por la importancia de la ciudad que tiene ya, pero que lo veo que es un centro ahora mismo de los mejores del área probablemente. Celso, pues muchas gracias por atendernos.
Me gustaría ya hacer un resumen final, recordar esas vías en las que a partir de ahora el paciente, el usuario puede contactar con su centro de salud, cita con nuestro facultativo, con nuestro médico, acudir al centro de salud a urgencias si es un tema muy importante, o esa consulta, por otro lado, de acogida, que también hablaba usted, que es donde te va a ver el enfermero en un primer momento. Efectivamente. Esas serían las formas ahora mismo. Yo le llamo puertas de entrada al sistema, efectivamente es lo que ha dicho. Cuando es algo muy urgente o algo que no se puede esperar porque es una patología, urgencia. Si es algo que, bueno, es una molestia, no es tan urgente, pero sí requiere que en corto espacio de tiempo se atienda, pues entonces mejor venir a la consulta de acogida. Venir a atención al ciudadano, y atención al ciudadano el que ya nos enviará a la consulta de acogida o nos enviará también directamente al médico, o en realidad el triaje empieza cuando uno atraviesa la puerta del centro de salud. Con el propio administrativo. Efectivamente. Luego también está la llamada a pedir cita tradicional de siempre, y la cita que podemos pedir si es porque queremos que realmente nos vea el médico porque nos ha salido algo que hay que verlo y tal. Ahora, si lo que queremos es resolver un problema administrativo o una duda de una posología de un tratamiento o algo de eso, se puede hacer por teléfono, que también hay cita telefónica. O sea que se ha abierto una puerta más, no se ha limitado el acceso de los pacientes al sistema, sino que el sistema ha abierto una puerta más de entrada al sistema. De alguna manera estamos facilitando el que el paciente acuda, sea atendido por una puerta más al sistema. Bueno, estamos arrancando hoy 1 de octubre, usted pide un voto de confianza, yo creo que entre todos podemos conseguir que esto funcione. Digamos una fecha en la que podemos hacer un balance. ¿De aquí a qué tiempo puedo llamar y decirle, Celso, la ciudadanía está contenta o esto sigue igual las citas, ¿eh? Aquí no hay cita ni hay nada. Como es un tema, digamos, multifactorial, esto depende de muchos factores, lo que sí yo no podría decir dentro de 15 días o dentro de un mes. Yo lo que sí puedo decir, desde la parte que yo conozco del sistema, es que nosotros vamos a poner todos los medios para que el tema de citas, consultas y las citas presenciales y eso sean lo más cómodas, lo más accesibles posible para nuestros usuarios y para nuestros pacientes. Los medios se van a poner. Luego ya habrá que limar algunas perezas o veremos dónde están los cuellos de botella, intentará irse resolviendo sobre la marcha. Pues Celso Ortiz, como gerente de la Sanidad de Osuna, muchísimas gracias por su atención, por su franqueza. ¿Qué tal están las cosas por el hospital en cuanto a casos COVID? Bueno, el hospital estamos, bueno, yo desde que he llegado, que llevo aquí prácticamente 8 meses nada más, yo estoy encantado. Primero porque el hospital es un gran hospital, aunque a pesar de ser un hospital comarcal, es un hospital que llama la atención no solo por el tamaño, sino por la distribución, por todo lo que tiene. Es un gran hospital. Está equipado muy bien, se ha vuelto a equipar. En un año se han gastado millones de euros en equipar el hospital. Se está haciendo una obra de ampliación tanto del hospital de día médico como lo que es la nueva unidad de cuidados intensivos, que casi, bueno, eso asciende a más de 8 millones de euros en el hospital. O sea que estamos hablando de que solo estas dos obras van a costar más dinero que lo que costó construir el hospital en su día. O sea que es muy importante. Estamos ampliando la cartera de servicios. Ahora recientemente ya vamos a tener en marcha la consulta de endocrino, que es tan importante. Con un especialista nuestro, no que vengan de fuera, sino que sea un especialista en plantilla en el hospital. La lista de espera quirúrgica va muy bien, prácticamente no tenemos lista de espera, estamos dentro de los márgenes que nos permite el decreto de tiempos de respuesta. En fin, yo no puedo nada más que hablar bien de mi hospital, sinceramente, y yo, si fuera del área, si fuera vecino del área, estaría encantado de la asistencia sanitaria, pero claro, yo no puedo decirlo porque en realidad yo soy
un servidor público, pero claro, uno tiene su corazoncito. Bueno, pues podríamos estar horas y horas hablando con Celso Ortiz de todo lo que da de sí el área sanitaria, el centro de salud y el funcionamiento del hospital. Solo 4 ingresados ahora mismo por COVID, ¿no? Decíamos, ¿no? Sí, 4 ingresados por COVID, sí. Ninguno en la UCI, afortunadamente ya no tenemos ninguno en la UCI, y 4 ingresados en realidad es un número bajito que no... Y además ninguno de los 4 que están ingresados, toco madera, pero parece que no se van a complicar, con lo cual... Eso es una buena noticia. Es una alegría. Con eso nos despedimos. Muchas gracias, Celso. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Venga.